Pero buenas ¿Cómo noches. te va, Nancy? Muy bien. Qué romántico esto. No deja de ser romántico. Sí, pero este recién sillón. casi te me matas. Sí, claro, pues no estábamos ahí. Yo seguí Entonces de él largo. se dio vuelta y casi se le va el sillón encima. Hubiera sido un momento impresionante. Pero Bueno, ¿por qué no lo siguieron filmando? Hubiera sido más lindo. no era para tanto. No, Nito, ¿cómo no. estás? Muy bien, bien, trabajando, haciendo teatro, pero con la preocupación constante que tenemos todos los argentinos, sobre todo por esta incertidumbre y obviamente tratando de transmitir optimismo, de pensar que todas las crisis pasan, pero lo grave es que deja gente en el camino. Obviamente. Desde el punto de vista social, económico. Sin Ahora, embargo, yo creo que hace falta todo lo que por ahí a veces no ponen, ¿no? Prudencia, serenidad, patriotismo, porque hace falta mucho más patriotismo acá para ver cómo se consensúa que el gobierno siga gobernando, tome las medidas ya paliativas, pero que gobierne no pensando ya en hacer una campaña, sino que en estabilizar las variables para que la ciudadanía no siga sufriendo, ¿no? Después que vos estés acá, tenemos ya sentado en el otro sillón, en el sillón de espera, ni más ni menos que uno de los intendentes del conurbano, ¿no? Sí. Que es el intendente de Merlo. Sí, por supuesto, lo saludé recién. Sí. Y vos sabés que en realidad es un momento bastante especial para todos, básicamente porque en realidad estamos todos mirando, en principio, al presidente. ¿Cómo reaccionó para vos el presidente? Bueno, yo ya me manifesté, realmente hasta yo tenía bronca en mi casa y sin embargo me serené y dije que el presidente no se había dado cuenta que no solamente que había hecho una mala elección, sino que había hecho un muy mal gobierno. Y me parece que recién al otro día pudo corregir, porque seguramente llevado por esa situación, pero me pareció que ahora sí lo veo casi sin reacción al presidente y ojalá Dios quiera que no sea así, que el gobierno pueda tomar, como te decía, medidas que puedan ser, aunque sea paliativas, pero yo creo que él nunca se dio cuenta de lo que ocurría y la ciudadanía, hubo un voto, no es solamente lo económico. Creo que los profesionales, el trabajador, los jubilados, la clase media, los sectores más pobres, se dieron cuenta que no había un proyecto nacional. Hubo un voto, como decía Scalabrini Ortiz, desde el subsuelo de la patria. Se dieron cuenta que no había un proyecto, sino había un proyecto foráneo, que nos hablaban de los mercados, del mundo, Ahora, vos del fíjate Fondo una cosa. Monetario, y se despertó ese domingo. Se despertó y creo que ahí cayó en esa cuenta el propio gobierno, ¿no? Ahora, hay algo que es insólito, porque es que yo lo noté durante toda la semana pasada, y es que tanto el presidente como el presidente pseudoelecto, no sé cómo llamarlo, Alberto Fernández, tiene una figura, es un ciudadano más, pero con un peso propio, digamos, político e impresionante en este momento. Sí, por supuesto, pero por eso hay que cumplir institucionalmente con todos los pasos. Pero vos todos los fíjate pasos. que los dos se alertaron y se preocuparon básicamente por hablarle al mercado, digamos, que es lo que ambos dos querían calmar y siguen queriendo calmar, ¿no? Claro, porque en el medio hay un corresponsable de esta crisis, que vos, recordando lo del corralito, en el 2003 la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario sacó una conclusión que el Fondo Monetario fue corresponsable de la crisis de Argentina. Total. Y ahora lo va a tener que volver a hacer, porque es corresponsable de esta crisis, estos acuerdos firmados por este gobierno, el endeudamiento brutal que tuvimos, el préstamo a un país insolvente, nos da argumento como para decir que hay que replantear ese acuerdo. Con todo respeto, hay que replantearlo y deben entender que el Fondo Monetario es nuevamente corresponsable de esta crisis. No es que estamos diciendo, no, queremos no pagar, no, pero va a haber que hacer un replanteo, Nancy, porque... Obviamente, eso está clarísimo y te digo más. Este fin de semana fue Horacio Berbisky en el Cohete de la Luna que dio algunas, digamos, la verdad que casi transcribió lo que fue la conversación entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Y hay un momento donde directamente Alberto le dice algo así como: tenés que renegociarla con el Fondo Monetario porque estás incumpliendo. Y Macri le contesta, no, yo no estoy incumpliendo. Sí, estás incumpliendo. Dile a Duhovne que te cuente, o sentate vos a leer, o te está mintiendo, le dijo directamente. O sea, una Claro. situación
compleja. No, y en el medio también la población que sufre esta remarcación de precios por la suba del tipo de cambio, que tal vez tiene el Banco Central algún mecanismo para poder bajarlo, porque tiene todavía algo, sin gastar todas las reservas, digo, pero por lo menos contenerlo. Yo creo que hay que poner el esfuerzo hoy. Acá tienen que entrar a jugar. Mira, los gobernadores... Te pregunto algo. Vos fuiste uno de los... Un minuto. Vos fuiste uno de los primeros en claramente diferenciarte o empezar a decir este gobierno no es así, la alianza con Macri no va para el radicalismo. Yo, antes de las elecciones y después de haber sido electo ya Macri, no compartía esa idea. Bueno, ¿vos sentís que el radicalismo ya está fuera? Yo creo que sí que va a tomar distancia después de esta elección. Sí, es incompatible el radicalismo con las ideas que proponía Mauricio Macri. Cuando asumió el CEO de la Shell anglo-holandesa para cuidar los recursos energéticos no renovables de la Argentina, es decir, el petróleo, para llevar adelante la política, ahí debió renunciar la Unión Cívica Radical a acompañar a Macri. No era natural, es incompatible todo lo que ha hecho Macri con lo que no me des nombre, pero algunos de los que están por ahí ya te dicen, Nito, ¿qué razón tenías? No, yo no busco eso, viste que la política es así, pero tampoco sería feo decirle a la gente, ¿te acordás lo que decía? No. Yo tuve una posición y la sigo. Pero para vos el radicalismo ya está fuera, o sea, la alianza de gobierno. Sería lo mejor, hasta sería inteligente que haga una oposición fuera del PRO, porque podría ser tiene senadores, diputados, gobernadores, intendentes. Hoy el presidente armó una nueva entente política, mesa política, donde claramente ya no está Monzó, pero está Patricia Bullrich, por ejemplo, donde sumó a los gobernadores, creo que se van a reunir todos los lunes que lleguen, porque estamos en una crisis tan impresionante, tan impresionante. O sea, nosotros estamos pensando ahora cómo está el mercado. Ahora, si mañana a los mercados se les ocurre saltar el dólar a 70, tenemos de nuevo otra corrida y que sería terrible. Sí, por eso hay que ser muy prudente, ¿no? Y debe tener respaldo político. Me parece que hace falta patriotismo acá, no maquiavelismo, porque también la oposición tiene que darse cuenta que tiene que ser responsable. Quienes van a ya no hay margen para que el gobierno pueda dar vuelta a esta elección. Quienes van a gobernar en el futuro, que aparentemente es Alberto Fernández y el Frente de Todos, también tienen que superarse a lo que han hecho, tienen que gobernar mejor, porque también no venían bien y este gobierno profundizó la crisis. Entonces todos tenemos que ser responsables. ¿Por qué digo que no tenemos que ser soberbios, Nancy? Porque desde el 83 para acá aumentó la cantidad de pobres y los problemas graves sociales de la Argentina. También. Entonces no fracasó la democracia, fracasaron los demócratas. Entonces no tenemos que ser soberbios, sino al contrario. Hay que buscar el buen diagnóstico y sacar al país, sobre todo hacer política hoy para los pobres. Los ricos ya lo tienen todo resuelto. Por eso te digo que la clase media que parecía acomodada se dio cuenta con esta elección de que no había un proyecto que los incluía, al contrario. Pero igualmente, Nito, te digo, a mí, ¿por qué te señalaba recién que tanto los dos candidatos a presidentes hablaron mucho de los mercados? Porque yo creo que estamos en una situación con este último 20% de aumento, con los jubilados 15% abajo durante todo el año, etcétera, de ya no estar rebajando el IVA, estar repartiendo alimentos. O sea, me parece que hay gente que se está muriendo de hambre y esto es real. Por supuesto que sí, es hambre. Estamos para Cajaspan, digo, a ver, por más que sea arcaico y antiguo. Eso es una de las cosas que le iba a preguntar a Menéndez. Menéndez, perdón, un minuto nomás. ¿Cómo está viendo? Ya se va a sentar acá también y vamos a tener tiempo con usted. Pero ustedes con Urbano Merlo, digo, zona más terrible no puede haber. Son los gestores de la victoria de la fórmula Fernández-Fernández. Usted ganó por un 63% en su caso, en su distrito. ¿Cómo está la gente ahí? Mal, muy mal. ¿Usted está repartiendo alimentos? A más de 57.000 personas por mes. Y cuando arrancamos teníamos en el 2015, primero otro país, ¿no? Con un presupuesto que era menor que el que tengo ahora, pero que me alcanzaba para muchísimas más cosas. Y arrancamos con casi 1.200 personas que teníamos en aquel momento en comedores. ¿De 1.200 a 57.000? Sí. Y a eso tenés que sumar las decenas de miles de niños que tenemos en los comedores escolares, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, pero ahora vamos a estar hablando obviamente de todo eso, pero... Decía Gustavo, yo a veces me criticaban porque
yo voy y vengo siempre de mi provincia, de Corrientes, y había maestras que me decían, Eugenio, pues yo no, Eugenio, por favor habla con el gobernador o habla con alguien porque los chicos se nos desmayan en la escuela. Y efectivamente, Nancy, era así. Lo dice uno con mucho dolor porque no queremos vivir, no queremos esta Argentina y queremos que siga sufriendo de esta manera. Por eso yo creo que acá hace falta mucha responsabilidad, hay que olvidarnos un poco de la campaña y garantizar al menos la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Y después ver de la manera que se va a salir. Yo creo que hace falta mucho consenso político, como te decía, y tener un proyecto nacional que nos incluya a todos. Yo creo que Macri pensó siempre en gobernar solamente para un solo sector. Y por eso yo tomé distancia de primer momento. Y hay que ver también qué quieren las corporaciones, porque dolorosamente en el mundo... No, son las primeras que salieron corriendo a verlo a Alberto Fernández o a condicionarlo o lo que fuera, veremos cómo sigue esa historia. Ahora, ¿te ves volviendo al radicalismo si el radicalismo se separa de Macri? Sí, yo creo que sí. No tengo duda, creo que sería lo mejor, sería... primero hay que pedirle disculpas a la ciudadanía en una convención por haber acompañado este proyecto que fue antinatural para el radicalismo. Fue un accidente en 128 años de historia. El radicalismo no es esto. El radicalismo son políticas de Ilia o de Irigoyen. Ahora, lo loco es que en realidad... YPF. Ahora, hay algo que es cierto, digo, este va a quedar como el tercer gobierno radical del periodo de la democracia. Lamentablemente es así. No, este es el gobierno de Macri, lamentablemente fue casi un furgón de cola el radicalismo, pero sí, nosotros lo decíamos en la convención de Gualeguaychú, cuando yo me opuse ya en aquel momento era senador, decíamos, si esto va bien, el mérito es para Macri, si va mal le van a echar la culpa al radicalismo, que es quien llevó territorialmente a ayudar a que llegue Macri. Pero yo creo que tiene mucho para dar todavía el radicalismo. Y en esta crisis también, con los senadores, con los diputados, con los gobernadores, el Congreso debe reunirse para ver qué se va a hacer con la deuda. Va a ser una aspiradora de sueños. El Congreso debe reunirse para decirle a este gobierno por qué tenemos dolarizadas las tarifas. ¿Por qué la señora que nos está escuchando hoy o el trabajador cobra en pesos y las tarifas están dolarizadas? Cobra en pesos devaluados y se va endeudando en las tarifas, en el precio de lo que está pagando. Bueno, ya Alberto Fernández dijo que él iba a tomar alguna medida respecto a eso y veremos. Va a terminar siendo... Yo no tengo duda, el radicalismo va a salir de ahí, ojalá lo hagan los jóvenes dirigentes, los intendentes, los gobernadores más jóvenes, los dirigentes de la Franja Morada, la Juventud Radical, nada tiene que hacer ahí. Nito, ¿quién para vos, ¿no? En escala de peores presidentes argentinos de los últimos tiempos? ¿Dónde lo ponemos a De la Rúa? ¿Dónde lo ponemos a Macri? ¿Dónde lo ponemos a Menem? No, a mí no me gustaría ser ingrato de forma personal. Como proyecto me parece, cualquier proyecto que haya habido una dictadura es uno de los peores, ¿no es cierto? Sí, obviamente, pero estoy hablando de la democracia. Pero de la democracia, este es uno de los proyectos más flojos. No me refiero personalmente al presidente, es nuestro presidente, lo trato con respeto, que merece, pero como proyecto me parece muy malo, porque siempre se pensó en dejar afuera la mitad de los argentinos, me parece. Siempre se pensó, yo lo conozco mucho a Mauricio de hace mucho tiempo, al señor presidente, pensó siempre en el derrame y se dejó llevar por todo eso. Vos le decís señor presidente y se le fue Duhovne y lo tuteaba en la carta de despedida sin hacer ninguna autocrítica. Claro. ¿Vos qué entendés de política? ¿Entendiste cuando yo critiqué a Duhovne porque se fue de la manera que se fue? Sí, entendí lo que quisiste decir, realmente, pero te guías por las redes sociales, todo lo que te dicen. La falta de respeto realmente a una dama como vos. Pero Nito, muchísimo. Eso es lo que hay que terminar además con la intolerancia en la Argentina de hoy. Estamos tan débiles que hace falta consenso, hace falta ideas, hace falta una unión detrás de un proyecto, por lo menos en este momento. Sí, obviamente. Estamos en un momento bastante crítico, la verdad que esto es así. Caballero, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Lo invito. Siempre es un gusto. Pero por favor. Y ni te cuento comer asaditos. Asadito, porque tenemos relaciones, tenemos relaciones por afuera también. Aunque sea lo paguemos en cuota. Exacto, en cuota. O Menéndez nos invita. Vamos a presentar justamente, te invito a que te quedes vos también escuchando en principio la presentación de este hombre que ahora se va a sentar conmigo acá, que es uno de los gestores de la victoria de los Fernández y se llama Gustavo Menéndez. Escuchen esta historia.